Eh, Reciban un cordial saludo del Centro Cultural del Banco de la República en Tunja. Bueno, hoy vamos a iniciar nuestro ciclo de conferencias Estado actual de las principales cuencas hidrográficas. Este es un ciclo de conferencias que hacemos en alianza con la Facultad de Ciencias Básicas de la UPTC y que ha permitido que más adelante se vinculen otras entidades que administran precisamente las fuentes de agua en el departamento de Boyacá, que es Corpo Boyacá, Usochicamocha y otras entidades que más adelante nos van a contar. Bueno, este ciclo de conferencias obedece a un trabajo que hemos venido haciendo de manera mancomunada con la UPTC y que responde a un proyecto que hemos venido trabajando de manera permanente que se llama Páramos y Ríos en el departamento de Boyacá. Quisimos hacer una exploración de qué significa estas fuentes de agua, cómo las podemos cuidar, qué significa este patrimonio para los boyacenses, pero también la investigación que se ha hecho desde diferentes niveles de trabajo en la UPTC y desde diferentes escuelas para un poco compartir con nuestros usuarios la importancia que son las fuentes de agua para este departamento. Quiero darle la palabra al doctor Jairo Antonio Camacho Reyes. Él es el director del Centro de Investigación de Gestión de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias de la UPTC. El maestro ha sido nuestro mayor aliado para identificar esos investigadores, estas investigaciones, estas investigadoras que de manera permanente han trabajado sobre las cuencas hidrográficas en Boyacá. Doctor Jaro Antonio, le doy la palabra para que usted haga la apertura precisamente de nuestra primera conferencia en el marco de este ciclo que iniciamos hoy y que vamos a hacer durante el transcurso del año. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, doctora Diana. Buenas tardes a los quienes nos acompañan a través de la red. Es para la UPTC, la Facultad de Ciencias, el CIEC y el Banco de la República, la División de Actividades Culturales, un motivo de estímulo el poder participarles a ustedes una serie de conferencias de temáticas de actualidad sobre los recursos naturales de nuestro entorno, como es los páramos como fuentes primarias del recurso hídrico y los impactos que se vienen generando a medida que se hace uso de estos recursos. El año pasado tuvimos éxito por encima de los pronósticos, mucho más allá de la presencialidad, de lo que nos generó el resultado de la presencialidad en años anteriores, y pues nos motivó a continuar con el eje temático Páramos y Ríos, Fuentes de Vida de Boyacá. Para este año hemos proyectado alrededor de unas 8 o 9 conferencias y un conversatorio, integrados ellos, con diferentes profesionales, expertos e investigadores en los diferentes elementos que conforman los ecosistemas y la oferta de recursos y servicios ambientales del departamento, prioritariamente, por la ubicación estratégica a partir de los páramos. Para el día de hoy, pues tenemos una conferencia de apertura orientada orgullosamente por uno de mis alumnos, el biólogo y magíster en ingeniería ambiental, Pablo Andrés Gil Leguizamón, quien además de ser investigador de trayectoria reconocida y de apoyo a la actividad académica en la Facultad de Ingeniería, el programa de Ingeniería Ambiental y en Biología, pues nos va a compartir parte de sus experiencias relacionadas con coberturas vegetales y usos del suelo como componentes integrales de la cuenca hidrográfica, de las cuencas hidrográficas, haciendo énfasis pues a las cuencas hidrográficas de nuestro entorno. El profesor Pablo, pues les había dicho, forma parte de grupos de investigación como el de sistemática biológica y el grupo de sostenibilidad ambiental, biodiversidad y agroecología. Su experiencia, pues amplia en la investigación básica y aplicada, y que desde estudios aportando las imágenes de satélite sobre coberturas vegetales y uso del suelo, pues nos va a enriquecer con elementos en un lenguaje muy sencillo y asequible tanto para profesionales
expertos, investigadores, estudiantes de las universidades y estudiantes de colegios y comunidad en general. Esperamos que, como en casos anteriores, la participación sea del nivel local, regional, nacional e internacional, y eso nos complace mucho, tanto para el Banco de la República como para la UPTC. Habría mucho que decir de ello, solamente que pues, de antemano les invito a que en cada convocatoria que hagamos mes a mes, pues nos puedan acompañar en temáticas que se van articulando en los sucesivos. No le quito más tiempo al expositor, entonces damos la bienvenida al profesor Pablo Andrés Gil Leguizamón. Tiene la palabra profesor Pablo, pero previamente digo que va a hacer una conferencia de 40 a 45 minutos y luego preguntas que ustedes van escribiéndolas en el chat para, para que nuestra moderadora las formule al profesor Pablo Leguizamón. Gracias, muy amables, y puede iniciar, profesor Pablo. Para mí es un gusto, es un placer poder compartir estos espacios de socialización en torno a experiencias de investigación que he tenido en mi crecimiento académico y profesional como biólogo en estos casos, como docente también, como pues, persona que quiere aportar al crecimiento del departamento de Boyacá, indiscutiblemente a través de la formación de futuros profesionales en los campos de la ingeniería ambiental como tal. Ya he contado con ese placer de compartir estos espacios ya en varias ocasiones y pues me siento muy a gusto, por eso siempre en la medida que se me invita no me niego porque es una forma de mostrar lo que nosotros como docentes desde la universidad hacemos respecto a las investigaciones. Hoy, pues como muy bien lo dijo el profesor Jairo Camacho, vamos a tocar ciertos temas acorde con los contextos que conlleva el estudio de la vegetación desde diferentes escalas, lo que podríamos interpretar como uso del suelo y pues obviamente retomo la idea, integrándolo al contexto de las cuencas hidrográficas como tal, ¿sí? Esto que tengo preparado hoy viene enmarcado en una serie de proyectos de investigación que desarrollamos en conjunto con grupos de investigación como CISBio, en el herbario UPTC como tal, indiscutiblemente con el trabajo aunado en cohesión con grupos como PISABA y GIGA de la Escuela de Ingeniería Ambiental, y pues que de una forma u otra se ven consolidados en proyectos a niveles de pregrado, niveles de maestría e incluso publicaciones que ya están hechas o que están próximas a estar prestas al público en general. Buscaré utilizar un lenguaje no muy técnico porque entendería que esta es una charla que va acoplada al público en general, particularmente también a los colegios, pues obviamente tendremos acá estudiantes universitarios y colegas como tal. En unas pláticas anteriores que tuvimos telefónicamente con el profesor Jairo Camacho, nosotros discutíamos cómo podemos definir nosotros el estado de una cuenca, cómo se puede caracterizar la cuenca, qué se requiere para poder describir una cuenca en estos casos. Y vale el caso, o vamos de una vez a una respuesta sucinta, y es identificar como tal la interdisciplinariedad, ¿sí?, como un factor operante para describir los estados de las cuencas, ¿sí?, sea aquí en Colombia o sea aquí exclusivamente en nuestro departamento como tal. Si nosotros nos vamos exclusivo al concepto de una cuenca, estaríamos incluyendo el territorio y una delimitación, pero acorde a una divisoria de aguas, ¿sí? La imagen que está acoplada a la parte izquierda de esta diapositiva nos está mostrando claramente como un curso a partir de un cauce principal y otros que pueden llegar a ser cauces secundarios en estos casos. Y ahí estaríamos incluyendo un ordenamiento como tal o una divisoria en estos casos, ¿cierto? Entonces, cada cuenca estaría organizada puntualmente por esa línea divisoria de esas aguas. Pero si nosotros nos vamos un poco más allá, no solo estaríamos articulando el concepto de la divisoria de las aguas, sino que incluiríamos otros términos adicionales como el territorio, la geología, el recurso hídrico, la calidad,
el componente ecosistémico, incluiríamos adicionalmente el componente social, lo cual hace aún más complejo llegar a interpretar los estados de las cuencas en un tiempo y un espacio. Si lo miramos desde un gradiente de elevación, podríamos consolidar a las cuencas como una configuración de zonas altas, medias o bajas, ¿sí? Donde tendríamos, en estos casos, discúlpenme, donde tendríamos en estos casos la configuración de un tipo de unidades, ya sea sociales, geológicas, hidrogeológicas, exclusivamente o ecosistémicas exclusivamente para zonas altas, zonas intermedias y zonas bajas como tal, que confluyen directamente sobre zonas costeras. Entonces, en principio, estaríamos incluyendo este contexto de cuenca como tal, a partir de la integración no solo de una línea divisoria de cuencas, sino de los factores que operan a la hora de describir como tal esa misma cuenca. Para poder interpretar la cuenca como tal, nosotros podemos abordarlos desde diferentes contextos, ¿sí? Y por eso vamos a una visión netamente holística que determinaría el estudio integral de una cuenca. Si nosotros hablamos desde sus parámetros morfométricos y de relieve como tal, incluiríamos ciertos conjuntos de variables que se deben interpretar, que se deben obtener, describir y que indiscutiblemente nos llegan a delimitar como tal esa línea divisoria de una cuenca respecto a otra y teniendo su configuración. Algunos ejemplos de todas esas variables que implicarían la descripción de esa cuenca. Podríamos tener variables generales, como cuáles, el área total de la cuenca. Bueno, estábamos hablando un poco que algunos de los parámetros o criterios que deberíamos tener en cuenta a la hora de describir la cuenca en estos casos harían alusión directa a aquellos parámetros morfométricos y de relieve como tal que configuran a toda una cuenca. Hablábamos ahorita de unas variables desde el punto de vista, variables generales como si fuesen el área como tal de una cuenca, pero también incorporaríamos otras variables lineales o de desnivel que nos ayudarían desde el contexto de la morfometría a interpretar esa cuenca. Entonces tendríamos datos de perímetros, longitudes de los cauces principales, los cauces secundarios, cauces axiales como tal, el orden de corriente que llegue a ser importante para mirar de qué orden llegan a ser esas cuencas como tal, la longitud total de las curvas de nivel que nos determinarían claramente como una topografía en sí. Y tendríamos unas variables de desnivel que aplicarían completamente para los análisis de drenaje y indiscutiblemente definir la forma de la cuenca a partir de ciertos índices en estos casos. De una u otra forma estaríamos incorporando como ciertas variables que nos ayudarían a definir el tipo de cuenca, a qué se somete esa cuenca, y digamos a través de ciertos análisis, ya sean con curvas isométricas, pudiésemos identificar si es una curva tipo, una cuenca con curva tipo A, con curva tipo B, tipo C, y esa configuración nos determinaría si son cuencas que van a estar expuestas a altos procesos de erosión o no, si son cuencas cuya fisiografía como tal está acorde a una fase joven, a una fase de madurez o a una fase de vejez. Entonces, en principio, estaríamos incluyendo como esos datos geomorfológicos, datos topográficos, datos de relieve, datos e incluso ya algunas variables hidrológicas que nos determinarían como esos caracteres de delimitaciones de una cuenca. Y aquí ya partimos en forma estricta de cómo caracterizar y definir algunos parámetros que nos proyectan los estados en las cuencas como tal. La imagen superior derecha nos está mostrando como una imagen idealizada de lo que conllevaría la interpretación espacial de la cuenca, las problemáticas, las necesidades que se requieren trabajar desde el territorio como tal, ¿sí? Y en otras palabras, podríamos estar hablando que en las cuencas, dentro de toda su ordenación, podríamos hablar del contexto de la zonificación de la cuenca. En este orden de ideas incorporaríamos todo un escenario acorde, primero, a las áreas de conservación,
a las áreas que han pasado por procesos de disturbio, aquellas áreas que se consideran como de usos potenciales para actividades agrícolas o áreas industriales, áreas urbanizadas, ¿sí? En una u otra forma, estaríamos incluyendo ya no solo un componente geomorfológico, hidrológico, sino también un concepto adicional que sería el ecosistémico y su factor social acorde a una zonificación o la identificación de las áreas como tal dentro de una cuenca. Entonces, en este sentido, estaríamos diciendo que establecer o describir o interpretar el estado de las cuencas no los podemos hacer desde un punto de vista exclusivamente morfológico, hidrológico, o ecosistémico o social, sino que tendríamos que integrarlo todo en conjunto. ¿Qué quiere decir? Describir el estado de una cuenca como tal implicaría un análisis holístico, un análisis interdisciplinario en el que tengamos expertos en cada una de las materias que nos aporten cierta información para describir el potencial de las cuencas. Ahora, desde el punto de vista de las características, las funciones que puede cumplir una cuenca, no solo estaríamos hablando del contexto de regulación hídrica, no solo estaríamos hablando del contexto de la geomorfología, sino que también estaríamos incluyendo otros componentes, usos de suelos, coberturas vegetales, actividades agrícolas, ¿sí? Prestación de servicios ecosistémicos, capital natural, en fin, diferentes formas de interpretar cómo la cuenca puede abastecer o generar ciertos recursos naturales para el bienestar de las comunidades que habitan en esas cuencas. Algo acoplado a nuestro territorio, a nuestro departamento de Boyacá. En términos generales, podríamos decir que Colombia cuenta con 5 macrocuencas, ¿sí? Tendríamos la cuenca del Caribe, del Magdalena-Cauca, la del Orinoco, la de la Amazonía y del Pacífico. Pero, debido a nuestra distribución política como departamento, Boyacá se caracteriza por estar en área de confluencia de 2 macrocuencas. Una que correspondería a el flanco occidental de la cordillera oriental, correspondiente a la cuenca del Magdalena-Cauca, y otra que correspondería al flanco oriental de esta misma cordillera con la cuenca del Orinoco. Pero si hacemos un análisis aún más detallado, podríamos decir que en Colombia existen 40 zonas hidrográficas. Y dentro de esas 40 zonas hidrográficas, en Boyacá se encuentra la zona hidrográfica del Magdalena Medio, la zona hidrográfica del Sogamoso, la zona hidrográfica del Meta, de Casanare y de Arauca. Pero en cada una de estas zonas hidrográficas se subdivide las cuencas como tal o en subzonas hidrográficas como tal. Y para el país tenemos subzonas de hasta 300 zonas subzonas hidrográficas, pero nuestro departamento de Boyacá se caracteriza por tener 19 subzonas hidrográficas particularmente, ¿sí? De las cuales algunas, ¿sí?, están distribuidas, lógicamente, latitudinalmente a sus flancos occidentales, norte-centro, centro-sur y oriental como tal. Particularmente, podríamos identificar la subzona hidrográfica asociada a los ríos Negro y Carare, otras asociadas al Carare minero, otra asociada al río Alto Suárez. Incorporaríamos otra subzona hidrográfica como el río Medio y Bajo del Suárez como tal, ¿sí? Otras hacia la zona centro-sur, donde encontraríamos el río Garagoa, que correspondería a una delimitación o jurisdicción de Corpochivor como tal. Las anteriores incluirían parte de Corpo Boyacá como tal. Pero también tendríamos la subzona hidrográfica del río Lengupá. Y si nos vamos un poco más hacia el oriente, ¿sí?, hacia el norte de Boyacá como tal, incluiríamos la zona hidrográfica, parte de la zona hidrográfica del río Fonce, hacia las áreas naturales de Guanentá, pero también en lo que conllevaría el complejo de páramos Tota, Bijagual, Mamapacha, incluiríamos tanto la zona hidrográfica del lago de Tota, incluiríamos en parte la zona del río Upía, del río Lengupá, en fin. Entonces estaríamos diciendo que aquí hay una confluencia directa entre lo que sería la división de esas subzonas hidrográficas o de esas cuencas
teniendo en cuenta también la composición y la configuración de las áreas naturales de alta montaña en Boyacá, que en este sentido estaríamos hablando de nuestros corredores de páramo como tal, ¿sí? En este sentido, estaríamos diciendo que una subzona hidrográfica se puede concebir también como un espacio geográfico donde llegan las aguas formadas por un cauce. Y en toda cuenca llegaríamos a experimentar o evidenciar procesos de cambios, procesos de transformaciones a niveles espaciales y temporales. Y esto se debe en particular a modificaciones en el uso del suelo, a modificaciones en el uso de la tierra como tal. Y esto se debe a las ampliaciones de las fronteras agrícolas, muy seguramente, a las actividades mineras. Por eso, dentro del mismo concepto de cuenca, que aquí se maneja, y pues obviamente yo dejo aquí un link de Corpo Boyacá como tal, nos están indicando claramente que las cuencas hidrográficas pueden ser definidas como aquellos lugares donde habitan las personas, animales y plantas, ¿sí? Y es en esa interacción de las personas con sus áreas naturales que conllevamos a modificaciones en los usos del suelo. Podríamos decir que en toda zona o en toda subzona hidrográfica podríamos llegar a encontrar actividades económicas, de viviendas, de disfrute, de calidad escénica, paisajística, en fin, diferentes percepciones de poder interpretar como tal la cuenca. Pero en contexto estricto, podríamos decir que una subcuenca o una subzona hidrográfica, perdón, brinda agua, vegetación sana, suelos fértiles como tal. Esos serían los principios rectores que conllevarían a dictaminar o describir los estados de las cuencas. Hoy día, el principal documento rector que se encarga de describir el estado de una cuenca estaría asociado a sus planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y de los acuíferos. Un acuífero se consideraría como una zona en la cual a través de un proceso de percolación o de filtración se abastece como tal de agua. Y podríamos llegar a encontrar acuíferos superficiales o acuíferos confinados. Los acuíferos superficiales serían aquellas áreas que se abastecen de agua, lógicamente, a través de la precipitación vertical de forma directa. Mientras que podríamos encontrar para nuestro territorio colombiano acuíferos subterráneos, ¿sí? O confinados, que son aquellos que a través de los procesos de percolación del agua llegan a abastecerse a través de la filtración que viene de las montañas. De aquí que consideremos el relieve boyacense altoandino, páramo como tal, aquellas zonas de filtros de agua o de regulación del agua, inclusive en los periodos secos. Sabemos claramente que desde el punto de vista de la gestión de las corporaciones, tanto Corpo Boyacá como Corpo Chivor serían esas entidades que se encargan de participar en los procesos de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, pero no son las únicas entidades que lo hacen. Aquí en este caso estaríamos diciendo que en estos documentos rectores se establecen ciertos lineamientos que nos describen en parte los estados de las cuencas para el departamento. Entonces, actualmente existen las políticas de actualización de los poncas del río Alto Chicamocha, tendríamos esos poncas del río Medio y Bajo Suárez, tendríamos la formulación del ponca como tal para el Magdalena Medio entre Río Negro y Carare hacia el occidente. Entonces son formas de poder interpretar primero el territorio, interpretar los componentes de esa cuenca como tal, interpretar las problemáticas que hay y buscar las soluciones a la misma. Por parte de Corpo Chivor incluiríamos también la actualización al ponca del río Garagoa. Entonces estos son documentos que se encuentran disponibles en red, que cualquier persona que quisiera profundizar en los mismos pues pudiese acceder de pronto a ellos o si no solicitar el permiso para ellos. Pero me atrevo en esta sesión a incluir o citar los PONCA porque son en estos documentos donde encontramos primero todas unas fases o una secuencia lógica desde una sesión o desde una parte, desde un aprestamiento hasta confluir directamente en una revisión y ajuste de un documento de estos casos. Pero para llegar a este nivel, primero, ¿sí? Desde la visión holística que hablé anteriormente, debemos tener muy claro que los planes de ordenamiento de manejo de cuencas como tal, ¿sí? Van acorde al papel que las comunidades locales tienen respecto a su territorio. Entonces, en una gestión
acorde a un aprestamiento o una cogestión, incluiríamos claramente cómo las comunidades locales dentro de una determinada zona en una cuenca se acopla a su territorio, qué papel cumple, cuáles son las problemáticas que se están evidenciando en esas localidades y puntualmente ellos cómo conciben su territorio y cuáles pudiesen llegar a ser esas soluciones debido a las problemáticas que se están suscitando en el mismo. Ahí prácticamente estaríamos diciendo o diagnosticando cuáles han sido en espacio y tiempo posiblemente las problemáticas, cuándo se suscitaron, qué ha cambiado, qué se requiere mejorar, con el fin de generar actividades prospectivas, que quiere decir modificaciones en el tiempo, lo que esperamos de los territorios, lo que esperamos que las personas acoplen, no solo desde las comunidades locales, sino desde las diferentes entidades, desde las corporaciones, desde las entidades académicas, desde los planes, desde las juntas de los PONCA como tal, ¿sí? De las juntas de agua como tal, cada uno de los actores que están vinculados en la organización de un plan de ordenamiento y manejo de cuencas. La formulación implicaría todo un escenario de actividades entre las comunidades locales, personal técnico, personal capacitado o grupo de expertos que aporten directamente en la solución de esas problemáticas. La ejecución. Fijémonos claramente que esto implicaría no solo generar un documento técnico, sino que sea aplicable en el tiempo, que tenga recursos, que busquemos directamente que diferentes entidades, no solo las ambientales, estén participando como tal. Entonces, esto lo dejo como una forma muy amplia del por qué los planes de ordenamiento y manejo se conciben directamente como unos documentos rectores para establecer o describir en parte los estados de las cuencas. Pero aquí solo estamos incluyendo un documento de planificación del territorio que aporta en los estudios del agua, que aportan los estudios del suelo, que aportan los estudios de la flora, de la fauna y que aporta desde el contexto de las sociedades. Otros serían los documentos que estarían articulados con los planes de ordenamiento del recurso hídrico, o serían los que en su abreviación serían los POR-H como tal. Y estos documentos estarían acorde a describir la calidad, el acceso a los recursos, al recurso hídrico, a monitorear la calidad de las aguas, a mirar los factores físicos, químicos, hidrobiológicos de las aguas y que permiten claramente establecer qué tan aptas son como tal, e incluso monitorearlas e incluso generar esos modelos, ya sea con el uso de sistemas de información geográfico, que nos aporten directamente en el conocimiento de qué medidas tomar respecto al uso adecuado de las aguas como tal. Fijémonos que estos son documentos rectores que nos aportarían en la definición de los estados de unas cuencas, pero lo estamos mirando desde el contexto globalizado que incluirían los PONCAS con sus documentos muy robustos desde cada uno de los factores que hablamos anteriormente, suelo, agua, flora, fauna, comunidades, ¿sí? Pero también tendríamos los POR-H, pero también tendríamos otros documentos que aunque se han generado para el país, también se pueden acoplar a las estrategias de estado de las cuencas, como cuáles, las PEGIPSE, los planes nacionales para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la identificación de aquellas áreas potenciales para la restauración ecológica. Entonces incluiríamos los planes Plan Nacional de Restauración Ecológica y las diferentes estrategias que implicarían identificar áreas para potenciales procesos de restauración ecológica, ¿verdad? Entonces aquí ya lo estamos mirando que los estados de una cuenca los concibimos desde sus formas globales con cada uno de esos factores, pero que cada uno de esos factores pudiese estar acoplado a otro tipo de documentaciones que aportan en la toma de decisiones de cómo podemos describir, cómo podemos dictaminar y cómo podemos generar la solución frente a las problemáticas en las cuencas. Es por eso que una cuenca puede ser concebida como una unidad de planificación, una unidad de gestión del territorio como tal, ¿sí? Porque estamos teniendo en cuenta el uso de la tierra, la evaluación sistémica de ese potencial uso de la tierra y del agua, esas alternativas de uso, las condiciones sociales, económicas, las necesidades básicas insatisfechas. Poder identificar el estado de una cuenca implica no solo trabajarlo desde el contexto de la investigación,
sino una articulación mancomunada con otros sectores, como cuáles. Incluiríamos acá los entes académicos, universitarios, centros de investigación, ustedes, las comunidades locales, aquellas personas que viven con esas problemáticas, las juntas de acción comunal. Tendríamos en cuenta todo un juego de esas áreas o esas corporaciones ambientales regionales. No podemos dejar de lado aquellas entidades que toman decisiones en nuestro territorio. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, yo como tal, desde diferentes perspectivas, podemos estar aportando en el contexto desde las problemáticas que hay en el país e indiscutiblemente que podemos encontrar en el uso como tal del suelo, de las coberturas vegetales, en las problemáticas de contaminación, en las pérdidas de degradación de áreas naturales, en fin, y que conlleva también la integralidad de las cuencas. Lo que hemos hablado hasta el momento nos está mostrando una clara división de los diferentes componentes que integran la cuenca y lo que se debe hacer como tal para poder establecer o describir el estado de las mismas. Aquí en la imagen inferior estoy mostrando una serie de problemáticas o una serie o las necesidades que se deben abordar desde el conjunto integral del estado de las cuencas. En primer principio, podríamos hablar de pobreza y acceso a la educación. Tiene que ver mucho con la parte del territorio. La falta de seguridad y soberanía alimentaria. Podríamos incorporar el crecimiento acelerado de las poblaciones, la pobreza, las políticas normativas, la institucionalidad, la gobernanza, cómo las políticas públicas, cómo los gobiernos municipales se acoplan directamente en la toma de decisiones respecto a las cuencas, ¿sí? Y en este sentido estaríamos hablando que una cuenca no respondería a una división política, sino que sencillamente respondería a un patrón, ya sea hidrológico, ¿sí? Geomorfológico, ecosistémico y social, que implicaría que existan lazos o nexos entre gobiernos municipales, ¿sí? Pero también podríamos encontrar condiciones de conflictos socioambientales, usos de tierra, ¿sí? Usos de suelo, perdón, la gestión del riesgo, la vulnerabilidad, los desastres, las problemáticas de la calidad y la disponibilidad de agua, la alteración del ciclo hidrológico como tal, los efectos por cambio climático que se están dando hoy día. Y algo en lo que me voy a detener en las diapositivas siguientes, que es la degradación acelerada de recursos naturales, pero desde el contexto, desde una visión paisajística como tal, que sería desde la visión de las coberturas, desde la visión del uso del territorio. Entonces ya miramos que describir el estado de una cobertura no solo lo podemos integrar desde el componente vegetación, desde el componente coberturas, sino que tendríamos de la mano diferentes percepciones, diferentes perfiles profesionales, diferentes expertos en la materia que integrados pues nos definirían claramente una visión general de una cuenca o de una subzona hidrográfica. Y que muy seguramente con la transversalidad de este coloquio, en las próximas charlas, otras personas u otros profesores, otros investigadores, den sus apreciaciones respecto a qué pasa en el contexto de las cuencas, de pronto en el contexto de calidad de agua, de pronto en el contexto de las actividades mineras sobre las cuencas hidrográficas como tal, los impactos que se ocurren por contaminación de aire, de agua, de suelo, en fin. Entonces aquí miramos la magnitud de lo que implica establecer ese escenario de estados de cuencas como tal. Y nos detenemos en el contexto de las coberturas de la tierra. Este es uno de esos factores que está operando en la descripción como tal de las cuencas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque perfectamente estaríamos condicionando efectos de uso de tierra o uso de suelo, perdón, modificaciones en ese uso de suelo que acarrean la pérdida de áreas con potencial de biodiversidad o que puedan ser consideradas naturales, ¿sí? Y el departamento de Boyacá no es ajeno a esa problemática. Y estamos hablando que somos que el departamento de Boyacá se caracteriza por sus complejos de páramo, por tener grandes extensiones de áreas de páramo, pero a su vez grandes o conflictos de uso de la tierra producto
de modificaciones en esos mismos usos como tal. Aquí es donde ya encontramos un paralelo entre lo que consideraríamos la cobertura de la tierra versus el uso de la misma. Cuando hablamos de la cobertura de la tierra, estaríamos incluyendo una cubierta física o biofísica en este caso, que haría referencia a no solo describir la vegetación, sino otros elementos existentes que se pueden capturar directamente desde un cenit, desde el cenit, a través ya sea de imágenes ópticas, a través de imágenes de satélite, fotografías aéreas, bueno, en fin, procesos de fotointerpretación que llevarían claramente a definir los límites espaciales de una cobertura respecto a otra. Seguramente algunos de los aquí espectadores nos hemos familiarizado con el método Corin-Lancover, que ha sido muy utilizado en en Europa, discúlpenme, y ha sido acoplado a las normas geográficas o cartográficas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y lo que se pretende con esta leyenda nacional de coberturas de la tierra no es más que mirar la realidad del territorio y asociarla a una unidad cartográfica como tal, que sería una cobertura en estos casos. Entonces, ese método Corin-Lancover, o CLC en su abreviación, nos estaría mostrando cómo nosotros podemos describir, identificar, ¿sí?, cómo a partir de procesos de verificación de campo podríamos obtener diferentes unidades de cobertura en un determinado territorio. Pero aquí se viene otro problema, no un problema, sino que ya sería una limitación cuando se pretende abordar el contexto de las coberturas de la tierra, que sería el factor escala. Corin-Lancover, dentro de los análisis de coberturas vegetales, ¿sí?, implica trabajo no solo con imágenes de satélite de alta resolución espacial o de baja resolución, pero el trabajar con alta resolución o baja resolución espacial determinaría si podemos llegar a un nivel de cobertura amplio o muy específico o muy generalizado. ¿Generalizado como cuáles? Descrito solo como bosques, descrito solo como áreas de vegetación herbácea o arbustiva, ¿sí? O aún más específicos, podríamos trabajar con bosques fragmentados, bosques de galería, riparios, plantaciones forestales. Entonces, cuando se pretende trabajar las coberturas de la tierra, la información, los insumos cartográficos, las imágenes de satélite, las fotografías aéreas, se convierten en esos insumos valiosos para poder interpretar como tal esa dinámica espacial de las coberturas. Aquí podríamos hablar un poco más de los contextos de los sistemas de información geográfica y el uso de las herramientas que en Internet son variables. Pero desde los SIC estaríamos incluyendo tres componentes. Uno, que sería el componente espacial, otro, que sería el componente temático, y un tercero, que sería el componente temporal. El componente espacial sencillamente nos describe geográficamente dónde está ubicado, a través ya sea de una coordenada geográfica, dónde se ubica una cobertura vegetal, ¿sí? El componente temático describiría claramente a qué se refiere ese componente geográfico, que podríamos estarlo asociando con una cobertura. Pero aparte de eso, estaríamos incluyendo el componente temporal, que sería aún más complejo en el contexto de describir las dinámicas espaciales y temporales de las coberturas vegetales en una determinada cuenca, en una determinada área natural, ¿sí? Entonces, la imagen que ustedes pueden apreciar en esta parte izquierda de la diapositiva nos está mostrando una proyección de un cuerpo léntico epicontinental, que es el lago de Tota como tal, y aquí una discriminación de sus coberturas vegetales, utilizando Corin-Lancover como tal. Y aquí es donde empezamos a ver un paralelo completo en lo que consideraríamos nosotros como cobertura de la tierra y uso. Cuando hablamos del uso, estaríamos incluyendo la relación que existe de la actividad del hombre respecto a una función económica o específica de la tierra,
o no necesariamente económica. Unos ejemplos: urbanismos, industrialización, reservas naturales. Y podríamos estar hablando de usos potenciales y usos reales. Y existe infinidad de estudios que nos conllevan a describir qué es un uso potencial, ¿sí? Y en este sentido podríamos decir que los usos potenciales se pueden concebir como las características y las cualidades de las unidades de suelo con una determinada actitud adecuada para el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que una determinada cobertura vegetal puede estar asociada con un determinado uso de suelo, ¿sí? Entonces podríamos encontrar desde el contexto de las coberturas vegetales la expresión de áreas agrícolas naturales o seminaturales, pero su uso como tal puede estar asociado con actividad agrícola extensiva o actividad agrícola semi-extensiva, ¿sí? Pero si estamos hablando ahora del contexto de coberturas, digamos, volvamos al escenario de los ecosistemas de alta montaña aquí en Boyacá y las cuencas o las subzonas hidrográficas, podríamos estar hablando de esos ecosistemas de bosques altoandinos, de páramo y, ¿por qué no, esas zonas nivales? Y sabemos claramente por reglamentación, por decreto, que las áreas de páramo se consolidan como esas zonas de conservación. Entonces, el uso que se le debe dar a un herbazal denso de tierra firme que consolidaría muy seguramente un ecosistema de páramo estaría muy acorde con un uso acoplado a la conservación. Fijémonos que hasta el momento nosotros hemos integrado la relación que existe entre cobertura y uso de suelo, y son dos conceptos que no se pueden mezclar. Una cosa son las interpretaciones que yo pueda hacer desde las coberturas, pero otra es la actitud que tenga ese suelo adecuado para el hombre como tal, ese uso puntualmente. Cuando pretendemos nosotros trabajar, y aquí ya me voy a centrar en las experiencias de investigación que hemos abordado desde el CISBio, desde GISABA, desde GIGA, ¿sí? En acople con profesores como la profe María Eugenia Morales, la profesora Dalia Oseche, el ingeniero Rigaud Sanabria. Hemos llevado las interpretaciones desde el territorio, desde la actividad de campo, a un escenario desde la ecología y potencialmente el paisaje. Y aquí hablaríamos otra vez de un concepto que a mi juicio llega a ser un poco complejo de interpretar, porque no hay un solo concepto que lo defina. Así como existe un concepto de especie, un concepto de diversidad, también pudiésemos interpretar el concepto de paisaje desde diferentes percepciones. El paisaje puede tener una interpretación geomorfológica, puede tener una interpretación hidrológica, puede tener una percepción ecosistémica, puede tener una percepción social. Generalmente, el paisaje pudiese concebirse como esa percepción simplista. Discúlpeme, no quiero ir pues, como decir que es muy vago el concepto, pero generalmente lo tendemos a asociar con la visión escénica de un determinado territorio, acudiendo a su fragilidad visual, ¿sí? Y paisajística, obligatoriamente. Entonces es como las personas tienen una percepción de su territorio, pero otro es el escenario cuando yo lo concibo desde los ecosistemas, cuando yo lo concibo desde la vegetación, cuando yo lo concibo desde el uso de suelo. Desde el contexto de vegetación estaríamos incluyendo un paisaje como una porción de área como tal, ¿sí? Definido por unos cuantos kilómetros, cuántos, digamos, no podríamos definirlos, pero algo que sí define como tal el paisaje es su heterogeneidad, es decir, qué hay como tal, qué tanta influencia hay entre los componentes de esos paisajes. Y esto es lo que ha consolidado puntualmente los proyectos que a continuación voy a dar a conocer. Aquí hay algunos métodos que se han trabajado desde los sistemas de información geográfica acorde a las coberturas vegetales. En principio, trabajaríamos con cartografía, con insumos cartográficos disponibles, como lo dije inicialmente, imágenes de satélite, fotografías aéreas, capas de información geográfica, que no serían más que aquellas entidades que nos muestran, digamos, como una realidad de un territorio como tal, o unos formatos acondicionados a una determinada localidad
¿sí? Con diferentes formas de interpretaciones topológicas. Disculpen, me voy un poco técnico ahí, ya sea tipo puntos, tipo líneas, tipo polígonos, y que nos determinarían diferentes objetivos como tal. Pero en el caso de las imágenes de satélite, yo puedo establecer ciertos procesamientos sobre las mismas para poder extraer información de la distribución de las coberturas terrestres como tal, ¿sí? Entonces, dentro de las imágenes de satélite podríamos incorporar procesamientos, ya sea escenarios de georreferenciación. Aquí en esta imagen superior derecha muestro una georreferenciación de un par de imágenes de satélite, pero también podríamos incorporar un escenario de correcciones radiométricas, unos filtros, unos recortes de las imágenes de satélite de un área determinada. Aquí tengo una imagen que corresponde a una zona alta, perdón, de una subzona hidrográfica aquí en Boyacá, ¿sí? Que corresponde al páramo de Siachoque, donde se han realizado estudios de vegetación puntualmente. Y a partir de todo esto, se generan o se incorporan diferentes herramientas que permiten extraer la información espectral de una imagen y acoplarla puntualmente a una capa, ya sea de coberturas vegetales, ya sea de uso de suelo, en fin, como uno quiera hacer o como se pretende hacer una descripción. Una de esas principales experiencias de investigación en el contexto de las coberturas vegetales tiene que ver con un análisis que se realizó en la Escuela de Ingeniería Ambiental acoplado a los grupos de investigación con CISBio como tal y sus grupos de investigación de ambiental, donde miramos las dinámicas espaciales y temporales de las coberturas vegetales acoplados a escenarios de conectividad ecológica. Y aquí podremos definir qué es la conectividad ecológica. Incluiríamos en esta parte como la capacidad que tiene una especie para desplazarse de un sector a otro o la resistencia que genera el terreno para que una especie se pueda desplazar. Pero la conectividad la podemos interpretar desde el componente estructural o funcional. Y estructuralmente nos está determinando la composición y configuración de las coberturas, ¿sí?, en nuestra área de estudio. Y funcionalmente, esos modelos que representan posibles rutas de dispersión o de distribución de la fauna o de la flora. Y ustedes dirán, ¿por qué trabajar la conectividad en el contexto de los estados de las cuencas? Porque desde el punto de vista de la planificación, damas y caballeros, ¿sí?, conocer el potencial de biodiversidad, las dinámicas de las áreas naturales, nos permiten a nosotros tomar decisiones respecto a qué hacer en esos territorios. Conocer la diversidad no es algo anexo, por eso miremos que desde los PONCA, desde los POR-H, desde los planes de gestión de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, estamos incorporando el contexto biodiversidad, áreas naturales también para tomar decisiones. Y aunque aquí lo estemos hablando, digamos aquí para una zona que correspondería a un complejo de páramo que es Rabanal Río Bogotá, ¿sí? Aquí en este sentido estaríamos hablando de la subzona hidrográfica que correspondería al Alto Chicamocha, con zonas de páramo y de bosque alto andino. Uno de esos resultados principales es la identificación de coberturas como mosaicos de pastos y cultivos, los bosques abiertos altos, los arbustales densos, los herbazales densos de tierra firme no arbolado, que si lo hablamos en términos de comunidades vegetales, que si lo hablamos en términos de pronto de ensamblajes, no sabremos exactamente, ¿sí? Podríamos asociarlos ya sea como a esas áreas abiertas, ¿sí?, de potreros, de pastizales, pero también podríamos incluirlos como esas áreas que fisionómicamente están dominadas por vegetación leñosa, árboles, ¿sí? O podríamos incluir aquellos elementos que definen la transición entre un bosque altoandino hacia un páramo que consolidaríamos como un subpáramo como tal, hasta consolidar finalmente lo que conoceríamos nosotros como un páramo propiamente dicho, donde encontramos esas asociaciones de frailejonales con pajonales, pajonales exclusivos, chuscales, frailejonales arbustales, en fin. Entonces ya empezamos a mirar
cómo las coberturas las podemos interpretar desde el escenario cartográfico, pero otra es su interpretación a nivel de ecosistema, a nivel de comunidad, a nivel de ensamblajes como tal. Unos resultados que obtuvimos aquí rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo, ¿sí? Estaríamos incluyendo las dinámicas espaciales y temporales de las coberturas vegetales, donde entraríamos a identificar los mosaicos de pastos y cultivos, los bosques abiertos altos, los herbazales densos de tierra firme, y cómo estos se van cambiando en tiempo y espacio producto de la ampliación de las fronteras agrícolas, producto del cambio en el uso de suelo, que quiere decir que estamos dejando una zona de conservación para acoplarla a una zona de actividad agrícola, de producción alimentaria como tal. Incluiríamos unos escenarios de métricas que nos permiten interpretar qué tanto han cambiado las áreas naturales respecto a la composición y configuración de esa área de estudio. Entonces podríamos decir que los procesos de conectividad estructural pueden cambiar en la medida que se disminuye o se amplían las áreas naturales. Aquí ya estamos diciendo claramente que los procesos acorde a la recuperación, a la rehabilitación, a la restauración ecológica o en otros casos las reforestaciones, ¿sí? Nos pueden aportar directamente en mejorar esas conectividades estructurales o, en ausencia de estas tomas de decisiones, deteriorar aún más las áreas. Unos ejercicios acoplados a la estructura o a la conectividad funcional. Entonces, estos resultados incorporarían cómo la fauna puede hacer un uso acorde de su hábitat o cómo se puede modificar el hábitat producto de la actividad agrícola en las zonas de páramo, en estos casos puntualmente. Entonces se hizo un ejercicio muy bonito, muy detallado, donde se incluyeron algunas especies como tal que aportan en esos procesos de conectividad, y a partir de la identificación de las coberturas vegetales pudimos identificar esas áreas potenciales de hábitat, ¿sí? O aquellas áreas intermedias que serían como unos corredores temporales que utilizaría la fauna, y esto a través de modelos donde se incorporan el tamaño corporal, de pronto la capacidad de desplazamiento de una especie, los recursos alimenticios, tendríamos en cuenta otros factores externos al comportamiento de las especies, que puede ser la distancia a cuerpos de agua, que puede ser la distancia a vías carreteables, que puede ser la distancia entre áreas naturales como tal, en fin. En este sentido, estaríamos incluyendo todo un escenario acorde a cómo la conectividad puede estar acoplada a interpretaciones de coberturas vegetales acorde a la toma de decisión de un territorio. Finalmente, dentro de ese primer escenario incluimos unas rutas de conectividad a través de modelos, y digamos que aunque ahí teníamos, digamos, 3 especies como tal, ¿sí? Tendríamos la danta de páramo, tendríamos los armadillos, teníamos los faras como tal. Los modelos nos mostraban como unas similitudes en la composición y configuración de los posibles desplazamientos, pero unas áreas probables también de distribución. Entonces, en términos del territorio, en términos de las cuencas altas en estos casos, podríamos estar diciendo que cada una de estas áreas que se encuentran acá dentro de un modelo podrían consolidarse como zonas potenciales para recuperación, áreas en las cuales se puedan generar esos corredores biológicos que generan la conectividad, ¿sí? Y lo estamos hablando en principio desde las coberturas vegetales, pero ahora lo estamos acoplando a la funcionalidad, es decir, la especie dentro de ese hábitat y el modelo que posiblemente nos esté mostrando hacia dónde migrarían como tal o cuáles serían esas rutas probables de distribución o de dispersión de una especie. Entonces, aquí ya estamos incorporándolo solo desde el escenario de las coberturas vegetales. Ustedes se imaginarían la interpretación desde el contexto de la geomorfología, la interpretación desde el contexto de la calidad y el abastecimiento hídrico. Ustedes lo pueden percibirlo o, digamos, ya magnificar, definir el estado de una cuenca a través del comportamiento de las comunidades locales, ¿sí?
Entonces aquí ya vamos como describiendo aún más. Aquí nosotros lo estamos mirando solo desde un contexto, lo cual hace complejo describir el estado de una cuenca como tal. Un segundo ejemplo para todos en estos casos. Se hizo un estudio en cooperación con Herbario, Giga y Gizaba como tal, Sisbio, donde se estableció la dinámica de las coberturas vegetales en el páramo de Siachoque, aquí en Boyacá. Identificamos desde Corin Lancover con imágenes de satélite tipo Landsat, con escalas de unos 100.000, que fue lo máximo que nos alcanzó a dar este tipo de imágenes, cómo se describe la composición y la configuración de estas zonas. Se incluyen unas áreas donde los arbustales llegan a presentar especies que son muy diferentes a los arbustales que se encuentran en el complejo Rabanal Río Bogotá. Y aquí estaríamos hablando de parte de un complejo de páramo que corresponde a Tota, Bijagual, Mamapacha como tal, pero aquí Siachoque incluiría más como la zona entre Tota, transición con Bijagual. Y aquí podemos interpretar también cómo a partir de la ampliación de la frontera agrícola, que sería como estas tonalidades de color piel como tal, ¿sí? Se comienzan a ver disgregadas esas áreas de bosque, empiezan a ver esas zonas aisladas entre núcleos de vegetación y pues una matriz que incorporaría un corredor de páramo que hacia sus zonas altas, es decir, hacia esa parte más elevada dentro de esa cuenca alta como tal, ¿sí? Aún se encuentran esos potenciales de biodiversidad. Pero aquí ya encontraríamos todo un conjunto de factores limitantes y tensionantes que aportarían en el retroceso de esas coberturas. Si hablamos nuevamente de las métricas de paisaje, si hablamos de pronto de la conectividad, si hablamos un poco de los procesos de pérdida de hábitat, fragmentación y conectividad, estaríamos incluyendo para el contexto de esta área de estudio no necesariamente una fragmentación, pero sí posiblemente una pérdida de hábitat. La pérdida de hábitat no implicaría claramente que exista fragmentación, porque para que exista fragmentación tiene que haber pérdida en la conectividad ecológica en estos casos. ¿Y qué quiere decir? Que las especies ya no se pueden distribuir o dispersar de un hábitat a otro que puedan considerarlo propio, donde obtienen sus recursos. Ahí ya estaríamos incluyendo un efecto de fragmentación como tal, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que la conectividad que determina un proceso de fragmentación o aislamiento de áreas naturales, ¿sí? Cambia dependiendo de las especies, porque la capacidad de desplazamiento de un ave no es la misma la capacidad de desplazamiento de un mamífero, de un insecto, y mucho menos se va a equiparar con los procesos de dispersión o estrategias de dispersión de semillas que presentan, lógicamente, las plantas. Entonces aquí ya miramos un poco más la complejidad de la toma de decisiones del territorio desde el contexto de el uso de las coberturas y más aún si hacemos si profundizamos en el contexto de mirar las especies que se encuentran en cada una de estas coberturas. Hay que tener en cuenta algo acá, y es que si bien podemos utilizar las herramientas de información geográfica, y podemos obtener de pronto mapas que nos muestren la realidad del territorio con cierto grado de precisión, no podemos dejar de lado la vegetación y la flora a escala y la fauna a escala 1:1. Tendríamos que hacer los trabajos de campo, tendríamos que verificar esas coberturas, tendríamos que mirar esos potenciales especies que pueden estar experimentando procesos de extinción locales, ¿sí? Producto de la ampliación de la frontera agrícola, por producto de las modificaciones en el uso del suelo como tal. Ejemplos, para no extendernos mucho, tendríamos aquí los números de parches en estos casos, que no serían más que las áreas de mosaicos de pastos y cultivos, que serían estas barritas color piel, y tendríamos una métrica que nos muestra el índice del parche más grande respecto a los mosaicos de pastos y cultivos.
Uno llegaría a pensar que entre el 86 y el año 2016 los mosaicos de pastos y cultivos en el número de parches, digamos, se disminuyeron. Pero aquí sería un error de interpretación, porque estaríamos indicando claramente que muy seguramente entre el 86 y el 2016 existían unos polígonos de mosaicos de pastos y cultivos o unas áreas de mosaicos de pastos y cultivos que se fueron uniendo en el periodo 86-2016. Y esto nos está indicando que los parches de áreas más grandes o de índice de parche grande nos está diciendo que va aumentando en el tiempo, lo cual este ya es un indicativo de la presión de la frontera agrícola sobre las áreas naturales. Ahora, imaginen ustedes de pronto establecer estas dinámicas espaciales y temporales de coberturas vegetales asociados a cuerpos de agua, a la delimitación de humedales, ¿sí? Como la ampliación de la frontera agrícola, como los procesos de tala selectiva o la tala masiva estarían aportando en las modificaciones de uso de suelo y adicional a ello en los cambios o conversiones en las coberturas. Y esto que puede repercutir en el tiempo con las modificaciones en la calidad y el abastecimiento hídrico. Hoy día se habla también de la delimitación de humedales. Conozco profesionales muy idóneos en estas temáticas que están trabajando en la delimitación de humedales a escala, que trabajaron a escala 1/100.000, que hoy día están trabajando y aunando esfuerzos para delimitar humedales a escala 1/25.000, que no es un ejercicio fácil y que aunque podamos estarlo trabajando en una escala muy localizada dentro de una subzona hidrográfica, está aportando en la toma del territorio, en la planificación como tal, en las decisiones, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, así lo concibamos para áreas de alta montaña, también podríamos interpretar este contexto de las dinámicas espaciales temporales o solo espacial de las coberturas dentro de un determinado escenario, ya sea por ampliación de frontera agrícola, modificación en el uso de suelo respecto a los humedales también, ¿sí? Y pérdidas consecuentes de la calidad del paisaje, de la fragilidad también del mismo, en fin, diferentes formas de poder interpretar el territorio. Un último ejemplo que tenemos acá, las coberturas que se trabajaron hace un par de años para Vijagual, donde encontramos también áreas de bosques altoandinos o bosques abiertos, los herbazales densos de tierra firme no arbolados, asociaciones de frailejonales. Corín Lancover las asocia exclusivamente con zonas de páramo. Tendríamos los mosaicos de pastos y cultivos, tendríamos los lagos, lagunas, ciénegas naturales según el nivel 3 de Corín Lancover 512, pero esto correspondería a una laguna como tal, ¿sí? Y podríamos interpretar en este caso cómo las dinámicas espaciales y temporales aportan en las modificaciones o en cambios directos en las zonas de páramo y de bosque. No quiero extenderme mucho en este tema porque perdí un tiempo atrás muy valioso, pero algo que sí podríamos llegar a decir y es que en la cuenca alta, en las áreas altas como tal, donde se están dando esos procesos de filtración del agua, donde puntualmente se está dando la regulación del recurso, también ha habido un retroceso de las áreas naturales, de los páramos, de los bosques, particularmente de los páramos. Y esto es una conclusión para los 13 escenarios que acabamos de mencionar, incluido este de Vijagual, donde podemos llegar a encontrar en un periodo en promedio de más allá de 20 años, cambios hasta del 50% en la composición y configuración de un paisaje como estos. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del territorio, de la planificación, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería el papel de cada uno de nosotros como tomadores de decisiones respecto a nuestro territorio, respecto a lo que teníamos, respecto a lo que posiblemente aún tenemos, pero eso no quiere decir que no sea potencialmente eliminable en el tiempo? Entonces, de una u otra forma incorporaríamos no solo la cobertura, no solo el uso de suelo, sino también un escenario que llevaría a la planificación desde lo social, desde la incorporación de las entidades ambientales, de investigación. Y fíjense que, aunque lo estemos hablando exclusivamente desde el contexto de coberturas vegetales, esto también se aplica en formas amplias para los PONCAS, para los por H, en fin.
Quiero detenerme un par de minutos en esta diapositiva porque mm, hace un par de meses con el grupo de investigación GISABA realizamos un curso de cartografía social. Miremos que desde el estado de las cuencas, la cartografía social también nos aporta información, porque es a través de esta herramienta que podemos identificar las necesidades de las comunidades locales, identificar las problemáticas y particularmente identificar las potencialidades de las comunidades, ya sean urbanas o que mejor, rurales aún, ¿sí? Entonces aquí podríamos consolidar un escenario en el que exista un potencial, un capital humano, que podemos diferenciar por edades, ya sea niños, jóvenes, adultos o tercera edad. Y podríamos incluir todo un escenario asociado a las capacidades que tienen esas personas en las localidades, a esas respuestas de emprendimiento para poder sacar adelante sus territorios, para poder mitigar esas necesidades básicas insatisfechas. Y podríamos incluir escenarios multidimensionales porque no solo estaríamos hablando del contexto social, sino del impacto ambiental, estaríamos incluyendo también las necesidades, estaríamos incluyendo las potencialidades o las soluciones y buscando desde el punto de vista, si fuese de la empresa, las demandas, qué se requiere, qué hay como tal. Un paso a paso o un diagrama muy general de cómo se puede abordar esos escenarios de cartografía social. Y ustedes dirán, ¿por qué cortar el tema de coberturas vegetales y hablar de cartografía social en estos momentos? Porque es que aquí hay una relación directa y es que a partir de esas modificaciones que puedan darse en un determinado territorio, ¿sí? La cartografía social nos puede interpretar o ayudar a resolver esas inquietudes, esos interrogantes respecto a qué sucedió, por qué se perdió, ¿sí? E indiscutiblemente llevar a la socialización a través no solo de las personas a las cuales se le aplica la cartografía, sino aquel grupo técnico de expertos que aportan también en la solución. Y fíjense que si un PONCA es un documento que incluye la planificación, la cartografía social también. Hay que planificar. Y miremos con objetivos, contextos territoriales, modelos de análisis cartográficos sociales, documentos de planificación, unas fases de construcción que no se alejan tampoco de la realidad de un PONCA, donde miramos la prospección, donde miramos la ejecución, donde miramos claramente las soluciones. Entonces aquí miraríamos desde la cartografía la metodología como tal, la elaboración de la cartografía social, donde también podemos tener el antes, el ahora y lo que la comunidad espera en el tiempo. ¿Sí? Finalmente, todas esas herramientas de comunicación, esas estrategias, esas socializaciones que conllevan a describir como tal cuáles fueron esas problemáticas, cuál es la visión del territorio de un niño, ¿sí? En su área, cuál es la visión de un adulto en el territorio, en esta misma localidad, y cuál es la visión directa de una persona de la tercera edad. Los objetivos de vida son diferentes. Entonces aquí estamos hablando de escenarios de planificación. ¿Cómo podemos abordar desde la cartografía social esa información geográfica? Aquí yo me cito una página de un boletín epidemiológico para Boyacá. Estamos atravesando pues aún un contexto de pandemia, ¿verdad? ¿Sí? Cómo cartográficamente podemos interpretar los efectos de la pandemia sobre la salud humana. ¿Cómo nosotros desde los gobiernos municipales podríamos tomar esas decisiones? ¿Sí? Pero esto ya vendría a ser como algo desde lo social, acoplado a los escenarios de cartografía social. En una síntesis de todo lo que hemos dicho hasta el momento, hay que aunar esfuerzos tanto políticos, ecológicos, académicos, holísticos, interdisciplinarios como tal, en los cuales nosotros podamos utilizar los escenarios de coberturas vegetales, las modificaciones de uso de suelo, con la generación de espacios naturales protegidos.
¿sí? Sí, claro, tenemos corredores de páramo, ¿verdad? Tenemos áreas naturales como tal, pero estas no son exentas a procesos de disturbios y que ya se han venido experimentando. Ahorita en esta charla colocamos 3 ejemplos. Páramo, Rabanal, Río Bogotá, Siachoque, Bijagual. Ahorita los procesos de investigación nos llevan a hacer otros escenarios o estudios de identificar esas tendencias posibles para Merchán, para la zona del Cocuy y, ¿por qué no, hacerlo hacia las zonas subxerofíticas del departamento? Y aquí estaríamos hablando del contexto de coberturas vegetales, que se ajustarían a cada una de las subzonas hidrográficas. Otros serían los escenarios aún mayores consolidados para las coberturas vegetales y uso de suelo para toda la extensión de una subzona hidrográfica. Y de ahí ya tendríamos un único proyecto. ¿Qué quiere decir? Que podríamos sacar hasta 19 proyectos de investigación donde solo tratemos el tema de las coberturas vegetales por subzona hidrográfica. Y aquí nosotros lo estamos abordando dentro de las áreas de páramo. ¿Cómo sería esa dinámica espacial de las diferentes coberturas desde la cuenca baja, media y alta como tal? ¿Sí? Serían escenarios que aportarían aún más en la toma de decisiones. Necesitamos restauración ecológica, necesitamos actividades agroecológicas, necesitamos sistemas sostenibles, necesitamos más investigación en estas temáticas, que en conjunto con lo que nos puedan aportar la geomorfología, la hidrogeología, el componente social, el componente gobierno como tal, nos van a permitir integrar un escenario para describir los estados de las cuencas en Boyacá. Discúlpenme si corrí un poco, pero entiendo que la charla era para 45 minutos, creo que me excedí un poco más, perdimos un poco de tiempo. No sé si fui muy claro, ¿sí? Quiero parar ahí en este momento. De pronto, si alguna pregunta lleva a profundizar en alguna temática, con mucho gusto lo podemos hacer. Gracias. Gracias, profesor Pablo Andrés, por su intervención. Sí, hay algunas preguntas que vamos a seleccionar a través del chat. Una es de Andrés Bonilla. El departamento de Boyacá tiene un gran potencial a nivel agrícola, ganadero y minero. Lo importante sería cómo estas actividades producen impacto y si lo hacen sería interesante cómo reducirlo sin generar daños a las comunidades que dependen y viven alrededor de estas cuencas. Pues ese es un comentario que llevaría como a mirar mi percepción respecto al mismo. Sí, en temas de minería, en temas de actividad agrícola, pues nuestro departamento no es ajeno a procesos de actividad intensiva y extensiva sobre los territorios que conllevan a la degradación de las áreas naturales. Es evidente que con las herramientas de información geográfica podemos obtener datos aproximados, ¿sí?, de qué tanto ha avanzado esa frontera agrícola o minera sobre las áreas naturales, ¿verdad? Aquí se viene a una problemática social, a una problemática ambiental, a una problemática ecosistémica como tal, porque desde el punto de vista social estaríamos integrando el diario vivir de las personas, ¿verdad? Lo que ellos desde sus comienzos, sus usos populares, tradicionales como tal, han realizado en sus territorios. Otro sería mirarlo desde la percepción del ecosistema, incluyéndolo desde la capacidad de resiliencia de los mismos. Hay que tener en cuenta que la capacidad de recuperación de pronto de un bosque asociado a sabanas llega a ser muy diferente a la capacidad de resiliencia que tiene un sistema páramo, ¿cierto? Pero adicional a ello, estaríamos diciendo que son necesarias como esas políticas que lleven de la mano la recuperación respecto a una persona que pueda utilizar diferentes estrategias de recuperación que le generen de pronto un ingreso.
Nosotros a través de las experiencias de los proyectos de investigación hemos llegado a concluir que algunos procesos que van muy de la mano con el uso adecuado y la recuperación o la restauración sería, pues, obviamente, discúlpenme, adelanté, la restauración ecológica, ¿sí? Porque en este escenario tendríamos en cuenta todo un sistema de régimen de disturbios, tendríamos en cuenta una historia de uso de suelo, tendríamos en cuenta todo un escenario de factores tensionantes, limitantes, pero a su vez, a través de esos ejercicios participativos de cartografía social, podríamos incorporar también las soluciones, como cuáles, el tema de los viveros. El año pasado tuve la oportunidad de hablar de una experiencia de restauración ecológica en el Cisbío que hicimos como tal, como un proceso de compensación ambiental. Y es grato cómo las personas se pueden acoplar a estos escenarios y ven la parte, digamos, de los recursos como tal. Pero hay que tener en cuenta que es bueno que las comunidades locales estén muy de la mano con las autoridades ambientales, que ellas estén también ahí haciendo las veedurías como tal, para que de esta forma podamos tener como esa sinergia entre lo que debería ser un uso adecuado respecto a la recuperación de las áreas. Indiscutiblemente, del contexto de la minería pues ha generado muchísimas problemáticas ambientales, no solo en el contexto de la degradación de las áreas naturales, la modificación de las coberturas, de los ecosistemas, sino también teniendo en cuenta la contaminación de las fuentes hídricas. Pero hoy día también hacen falta políticas que vayan muy de la mano, no solo con la forma como se extrae el determinado mineral, sino cómo se opera ambientalmente mientras se extrae el mineral y cómo son esos planes de cierre de minas. Si actualmente existen o no esos planes de cierre de minas, ¿sí? ¿Cuáles serían esas oportunidades que los municipios, que las autoridades ambientales pudiesen estar generando? Pues digamos, ya sería un tema de discusión. Si yo me pongo a hablar con un ingeniero agrónomo, pues el ingeniero agrónomo seguramente me va a decir a mí, pero su merced, ¿cómo le va a quitar un trabajo a una persona que lleva 30 años cultivando? ¿Cierto? ¿Sí? Y no sería lo más lógico y ético. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a, a un punto de unión en el que podamos hacer un uso ameno del territorio respecto a cómo utilizamos los recursos naturales de una forma adecuada? En otras palabras, podríamos incluir un escenario consolidado de conservación, porque es que la conservación no solo se coincide con dejar quieto, sino que implicaría todo un escenario acorde a preservar, que es como el valor implícito de la naturaleza maya, más allá de su valor económico, y por aparte el desarrollo, que ya sería acorde a las actividades que el hombre puede generar. Hacia allá tendríamos que mirar, describir y decir en este momento qué estrategia puede ser más o menos correcta. Digamos, sería como una mentira de mi parte, porque todo va a depender de las necesidades de los territorios, de qué se requiere cambiar como tal. Esa es mi apreciación. Tendríamos que seguir trabajando como tal desde los diferentes perfiles profesionales para generar soluciones que vayan acorde del ambiente y pues que las personas como tal puedan seguir sus actividades sin generar muchos impactos. Para finalizar, una última pregunta de Nora Rodríguez. ¿Cuál es su apreciación desde una visión holística, comprendiendo el componente ecológico, político, cartografía social sobre las fumigaciones con glifosato cuando se sigue usando múltiples cultivos, pero solo se ha prohibido para el cultivo de coca? Se me está pidiendo una respuesta desde una visión holística asociado a un problema de territorio por cultivos ilícitos, por fumigación con glifosatos. Hay que ir a la raíz de todo esto, y es que el cultivo con glifosato lo único que en estos momentos estaría generando es como un impacto aún mayor. Si nosotros queremos, como digamos, ir en contra de los cultivos ilícitos, que pues obviamente es como la realidad o lo ideal en el país como tal, ¿cierto?
los cultivos, la fumigación con glifosato está generando modificaciones en el suelo, es decir, estamos también cambiando esas características físicas, químicas, biológicas del suelo, pero también estamos obligando a aquellas especies que no están adaptadas o puntualmente que no soportan o no toleran las concentraciones de glifosato a desaparecer. Y no solo estamos hablando de un cultivo, sino también de las especies de origen natural como tal, las que son propias de las áreas. ¿Sí? Entonces, en un principio estamos hablando ya de un impacto. Aquí lo estamos hablando desde la actividad del hombre sobre el área, ¿cierto? Sobre el cultivo. Si lo miramos desde las oportunidades laborales, desde las problemáticas sociales, estaríamos diciendo que pues, nuestro país, pues tristemente, se ha categorizado a nivel internacional por ser un gran exportador de cultivos, ¿verdad? Coca, marihuana, en fin. Y esto ha consolidado claramente un mercado que incluso hasta en los gobiernos se ha descrito que ha llevado, ha consolidado eh, 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 el terrorismo, ¿sí? Yo consideraría que, bueno, los diálogos de paz en su momento fueron como, digamos, una ventana a tratar o buscar dar la tranquilidad al país, pero fijémonos que en parte tienen muchas limitaciones y no pretendo cuestionar a los gobiernos anteriores y el gobierno actual, porque no me quiero ir hacia allá. Pero es que tendríamos que pensar más en estos casos desde las necesidades de las localidades, ¿sí? Para tomar decisiones después un poco más generales. Tendríamos que pensar más en contextos de país, tendríamos que pensar más en contextos de educación. Yo pienso que al país le sirve a alguien que le aporte a ello, en verdad a la salud, en verdad a la educación. Esto es lo que necesitamos, darle esas oportunidades a las personas para que puedan crecer en sus conocimientos, en lo que pueden llegar a ser. ¿Cuántas personas que no están allá cultivando pueden ser muy inteligentes o tienen una capacidad de análisis que se está desaprovechando solo porque faltan oportunidades? Pienso que los gobiernos municipales, departamentales y nacional tendría que estar aportando hacia eso. Ecosistémicamente, porque me pidieron una respuesta holística, ¿sí? Ecosistémicamente, tenemos que seguir apuntándole a todos esos escenarios de evaluar el potencial de recuperación de un área que pasó por actividades como cultivos ilícitos, mirar el potencial de recuperación de un suelo, mirar el potencial que tiene el banco de semillas germinables en esos suelos para que pueda generarse un proceso de restauración pasiva o en el mejor de los casos también un proceso de restauración activa, ¿sí? Consolidar la participación de las comunidades locales dentro de los escenarios de recuperación, de rehabilitación, de restauración ecológica. Hacia allá tendremos que apuntarle. Pero también es claro que se necesitan recursos, ¿sí? Necesitamos un país que le invierta más a la investigación, un país que le invierta más a la generación del conocimiento, y no un país que le esté año a año quitándole recursos a estos temas para incluirlos en otros. Claro, yo no voy o sea, estoy de acuerdo con el tema de la salud, en estos momentos es una necesidad, pero hay casos en los que se invierten en otras cosas que llevan a la corrupción. Ejemplo, la parte militar. Entonces, digamos que aquí esa sería como mi interpretación a esa pregunta, y es demasiado amplia. Hay que conocer las necesidades locales, qué ha pasado, ¿sí? Hay que entender a las comunidades, hay que familiarizarnos con ellas. No es solo a través de un computador, sino estar allá con ellas, vivir con ellas, conocer su historia, para a partir de eso poder tomar decisiones. Eso llevaría como tal a mirar de una forma holística, desde las diferentes percepciones, lo que se podría hacer directamente sobre las áreas que han pasado por disturbio, en estos casos por cultivos ilícitos. Espero ser como un poco conciso en el tema. Es una pregunta, a mi juicio, muy, muy amplia como tal. Muchas gracias.
Bueno, hemos llegado al final de nuestra primera disertación, nuestros reconocimientos y felicitaciones al profesor Pablo Gil por habernos ilustrado sobre la visión de contexto sobre las cuencas hidrográficas, especialmente en la zona estratégica de páramo y zonas andinas y altoandinas. Nuestra temática pues viene siendo para todo el resto del año relacionada con páramos y recurso hídrico, fuentes subterráneas, acuíferos de zonas, fuentes salobres, entre otras, y sus impactos en todos los procesos. Entonces, de allí en que primero reitero el agradecimiento en nombre al profesor Pablo, en nombre del Banco de la República y de la Facultad de Ciencias de la Universidad, del CIEG, y a la vez invitarles para que nos acompañen una vez por al mes en cada una de las siguientes actividades que las iremos socializando. Por ejemplo, para el próximo mes de abril, están cordialmente invitados para el día 14, miércoles 14 de abril, a una disertación sobre la calidad del recurso hídrico superficial en los páramos como fuentes primarias de aporte a todas las cuencas hidrográficas en el perfil altitudinal. Y así sucesivamente estaremos abordando luego con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional otras temáticas y otras entidades. Entonces, nuevamente, gracias al conferencista, gracias a todos los asistentes y esperamos ir superando pequeñas dificultades en el desarrollo de las actividades que que están en proceso. Y es posible que esta conferencia pues quede disponible en la red para quienes por algún motivo no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en este momento, entonces les invitamos a hacer visita al sitio. Gracias, profesor Pablo, nuevamente. A la Diana, A ustedes, Sandoval, profesor. Muchísimas gracias y me y a excuso todos con el los público en asistentes. general por el tema de la presentación. Entonces, buena tarde para todos, muy amables.